Bueno, pues hoy es febrero de 2026 y yo creo que es un buen día para dar un paseo y contar cosas relativas a la profesión de programación en España. Podemos hablar de muchísimas cosas. Yo hoy quería hablar del sueldo, de cómo ha sido mi evolución del sueldo desde que comencé profesionalmente, porque al principio fui autónomo, que no deja de ser profesional, pero digamos que no tenía una nómina como tal. No hay un jefe que me pagase, sino que yo cobraba pues lo que me venía en gana en función de los ingresos que tuviésemos. Em, Yo empecé profesionalmente en 2013, empecé en GFI, que ahora es Inetum, y yo cobraba 980 euros como ingeniero, como senior. O al menos es lo que ponía en el contrato, ponía senior. 980 euros. O sea, yo sentía una frustración de la leche, que es otra de las cosas que vamos a hablar ahora más tarde, sobre la salud mental del programador, que creo que es una cosa de la que nadie habla y de lo que deberíamos hablar todos. No solo de programación, sino de cualquier profesión. Pero bueno, yo hablo de la mía. Pues en tecnología yo cobraba 980 euros. Estuve en muchos proyectos, estuve 3 años y medio y no conseguí subir absolutamente nada. Bueno, miento. Cobraba 17.000 y amenacé con irme y en el cliente en el que estaba, que era una universidad pública de aquí de Alicante, pues me querían, por lo que fuese, me gustaba, y me dijeron, no, tú negocia, que ya hemos hablado con ellos y que te van a ofrecer más. Y entonces, como mi oferta era de 25.000, me ofrecieron 25.000 también. Ah, eso sí, tenía que jurar casi con sangre de virgen que no podía decirle a nadie de mis compañeros lo que cobraba, porque claro, 25.000, que eran 1.500 euros al mes, que era una puta mierda, bueno, ahora ya es imposible vivir con ese dinero. En esa época, 1.500 euros al mes, tampoco penséis que era la leche. Vamos, no se pueden hacer milagros. Pero bueno, pues era un dinero. Por lo menos era mucho más dinero que 980 euros. Y además que yo iba en coche, era presencial, iba en coche todos los días al trabajo y me gastaba un huevo de dinero en gasolina. Así que nada. Estuve en la universidad pública 2 años. Es uno de los proyectos de los que más orgulloso me siento y es un sitio donde más contrastes he visto. Pues yo trabajaba había funcionarios, pero había mucho contratado laboral que cuando le dieron la plaza, que no era una plaza, que era un contrato laboral anual renovable, se volvía loco y se creía el rey del mambo. Y empezaban a comprarse coches y casas con 1.500 euros, con 1.400 que cobraban, menos que yo. De hecho, cuando supieron que yo cobraba 1.500 euros, ¡buah!, se armó la de Dios. Aquí parecía que yo hubiese matado a Kennedy. Pero bueno, pues ahí yo estaba hasta los huevos, quería cobrar más, me estaba desesperado y empecé a echar currículums. Y una empresa de Madrid me ofreció irme con ellos y me pagaban 30.000 euros, que eran 1.800 euros. No llegaba, 1.750. Y bueno, pues obviamente pues era más dinero. El sitio, os voy a contar una cosa, me motivaba el hecho de ser el primero de la empresa, porque era una empresa de Madrid que montaba sede en Alicante. Y me molaba el hecho de, hostia, qué guay, voy a ser de los primeros en empezar la empresa, voy a hacer un montón de cosas, me van a dejar libertad. Luego todo fue mentira. Lo único que fue verdad era el sueldo. Eso, y que viajaba un montón a Madrid y me pagaban el hotel, y eso estaba muy guapo, eso estaba muy guapo. Todo lo demás no valía la pena. El cambio no me vale la pena, nada más que por el dinero. Bueno, estuve 12 meses, creo, o igual ni llega, y me echaron. Me echaron porque, como ya sabéis que yo soy un culo inquieto, y la mitad del tiempo no hacía nada, la mitad del tiempo miraba el palomo esperando que algún jefe me dijese hacer algo, pues cogí y me puse a echar currículums. Con tan mala suerte de que, como trabajaba en un coworking, eché currículums en la empresa de al lado, justo cuando el CEO estaba ese día allí. Había venido de Madrid, yo no lo había visto, y estaba ese día dando una vuelta por la oficina. Y me vio echando currículums. Y eso fue el lunes, el viernes estaba en la puta calle. Fue la primera vez que me echaron de un sitio, y yo creo que fue algo bueno, a la larga. Fue una hostia de realidad, fue una hostia de, hostia, tío, aquí no puedes hacer lo que te dé la gana. Tu vida es tu vida, pero tú no puedes hacer lo que te dé la gana porque estás jugando con otros. Y te han pillado y te han mandado a la calle.
hasta ese momento yo pensaba que no me podían echar de ningún sitio, porque me pensaba intocable, porque pensaba que era bueno, y ahí también empecé a decir, hostias, pues a lo mejor en este área en concreto donde estoy, que era Big Data, pues yo no soy bueno. Y yo lo que sé hacer, aquí no tiene aplicación. Allí era muy malo, porque ahí hacían Python y yo no tenía ni puta idea. Y además, yo he tenido un gran hándicap, que es que yo quería hacer .NET, porque es lo que me gustaba y lo que me sigue gustando. Ahora empiezo, bueno, eso ya lo hablaremos, empiezo a pensar más posibilidades, pero hasta ahora sigo pensando que es una buena tecnología y me mola lo que hago. Bueno, el caso es que viene el cortacésped por ahí y... Ah, vale, se ha ido. Que hace un ruido que no veas. Bueno, perdón. Yo todo esto no lo voy a cortar, lo voy a dejar tal cual está. El que se quiera tragar el rollo porque esto es como una especie de directo mal hecho, ¿vale? Soy yo con un estabilizador. Bueno, pues me echaron a la calle. Me echaron a la calle además justo a las 2 semanas de casarme. Yo me casé, volví de vacaciones y a las 2 semanas me echaron a la calle. Y fue como, hostias, menudo marrón tengo encima. Porque claro, bueno, porque hay por temas personales por en medio. Hubo mucho lío por ahí, mucho lío por ahí. Hubo mucho lío, bueno. Y estuve 2 meses en paro y fue psicológicamente... Un momento, voy a parar. Hostia, puto ruido. Pues psicológicamente fue una cosa bastante dura, porque fue la primera vez en mi vida que sentí que me había ido de la profesión, que no sabía si podría volver a trabajar en programación algún día, si me volverían a coger en alguna empresa. Hacía entrevistas y no me pillaban en ningún lado, y decía, hostia, macho, sí, yo creo que sé mucho. Y bueno, pues fue un desánimo, fue mucho desánimo. Empecé un proyecto y sinceramente fue una época de mucha apatía, solamente quería dormir, no quería hacer otra cosa más que dormir, no quería pensar en programación, pero ahí fue cuando surgió el hacer proyectos por mi cuenta y empezar a hacer entrevistas. ¿Y qué pasó? Pues que aunque yo estaba súper deprimido, bueno, deprimido mentalmente no, de bajón, seguramente, de bajón. Y entonces, pues, entonces en ese momento, una persona que yo conocía me encargó un proyecto. Me encargó un proyecto que era hacer una tienda online de un restaurante de comida tailandesa. Y hacía un huevo de tiempo que no hacía ningún proyecto por mi cuenta, muchísimo tiempo. Pero me moló y dije, joder, pues venga, vamos para allá. Y empecé a hacerlo y me di cuenta de que sabía menos de lo que esperaba. O sea, sabía mucho de muchas cosas, pero sabía menos de lo que esperaba. Lo que pasa es que en ese momento salió un libro de Campus MVP, que es el de .NET Core 1.0, o sea, imaginaos. Aquí yo ya empezó con beta, pero yo cuando cogí el libro ya era oficial. Que no tenía absolutamente nada que ver con .NET normal, con .NET Framework, que es el que todavía se usa en Windows, pero este era multiplataforma, bueno, todo lo que tenemos ahora, ¿no? Multiplataforma, con un montón de abstracciones ya implementadas, con un montón de cosas que nos permitían trabajar más rápido y sobre todo mucho mejor, con muchas cosas ya hechas dentro del framework. Hasta ese momento casi todo eran herramientas externas, o sea, Microsoft te daba 2 cositas y tú te lo implementabas todo con librerías. ¿Qué pasa? Que las librerías o se quedaban viejas o se volvían de pago. Lo mismo que pasa ahora, ¿no? Pero en aquella época pues pasaba todavía más. Bueno, pues hice ese proyecto, me moló mucho, y hice 2 entrevistas. Una fue en una empresa de gestión de tributos y me pillaron, me dijeron que sí. De hecho, firmé el contrato, firmé todo y empezaba el lunes. Pero un viernes, sinceramente, hice esa entrevista porque necesitaba trabajar.
no porque me gustase el sitio. El sitio me habían hablado muy mal de él, de que era todo tecnologías obsoletas, más viejas que el cagar, y decía, joder, pereza, necesito dinero, pero no quiero trabajar aquí. Pero bueno, es lo que había. Así que nada, firmé todo y en ese momento me llamaron de otro sitio, un jueves. Y hice la entrevista y le dije, pero por favor, daros prisa, que no quiero entrar, que tengo otra oferta ya firmada y que en realidad me gustaría irme a la vuestra. Y nada, se dieron prisa, me dijeron que sí, y pasé de cobrar 30.000 a cobrar 23.000 euros, que son menos que los 1.500 que cobraba antes. Lo que pasa es que como eran 12 pagas en lugar de 14, pues eran 1.500 también. Así que nada, lamentable en cuanto a salario, pero ahí estuve 3 años y fue de los sitios donde más potencial yo pude sacar, porque tuve 2 jefes, uno es Jaime y otro Sierra, que me dieron libertad total para hacer lo que me diese la gana. No para que me diese la gana, pero me dijeron, mire, hay que hacer este proyecto, y yo dije, ¿lo podemos hacer en .NET Core? Y al principio tenía un compañero que me decía que no, pero cosas del destino, y para acelerarlo todo, se rompió un hombro y mis jefes me dijeron, tienes vía libre, cámbialo. Así que parezca un accidente. De modo, bueno, que al final fue a eso. Bueno, que parezca un accidente, lo del brazo no, lo del cambio de framework. Pero lo cambiamos todo y salió bastante bien. Y sobre todo hay gente que estaba muy desanimada con lo antiguo y se motivó, porque dijo, hostia, qué guapo. Sí, esto tiene más futuro, es más nuevo, ha mejorado un montón. Y me dijeron, vale, guay. Pues ahí estuve hasta 3 años trabajando, muy bien, muy contento con los compañeros. De hecho, el único grupo de WhatsApp que tengo en el que la gente habla, aunque sea para decir gilipolleces, es el grupo de esa empresa. Es un sitio en el que me sentí muy a gusto. Sobre todo con muy buenos compañeros, con muy buen rollo, que me la pasé que te cagas. Y bueno, y ahí hubo una cosa. Ahí mi sueldo evolucionó, porque yo cobraba 23 con una cláusula que subía a 25 al año. Bueno, va. Y por eso acepté, subía a 25. Pero en ese tiempo, 3 compañeros hicieron una oferta de trabajo y les ofrecieron irse. ¿Qué pasa? Que eran gente que llevaba 8 o 10 años en la empresa. Y se fueron. Bueno, yo les ayudé de hecho a hacer la prueba técnica para irse, me lo pidieron y dije, joder, pues sí, os ayudo. Y me fui, les ayudé y bueno, mi jefe vino y dijo, mira, todo el mundo se ha pirado, estás tú, que es el que más sabe ahora mismo, te vamos a dar 30.000 euros, que era lo que yo cobraba 3 años atrás. Pero bueno, pues joder, es que me volví a sentir el rey del mambo. O sea, para que veáis lo que les pasa a los pobres como yo cuando les pagan un poquito más de lo normal. Que yo me emocioné, yo decía, hostia, 30.000, soy casi rico. Mentira, es muy mentira, no soy rico. Ni ahora tampoco, pero bueno, ahora os cuento. Nada, me subieron el sueldo y estuve mucho tiempo ahí y la verdad es que me lo pasé muy muy bien. Pero llegó la pandemia, eso de lo que nadie quiere hablar, pero que todo el mundo vivió. Y os tengo que decir una cosa muy buena, que en programación la pandemia fue, al menos en España, algo súper bueno. Ganamos un montón de cosas que hasta ese momento todos nos lo negaban. Por ejemplo, el trabajo en remoto. Yo desde el 2020 no he vuelto a pisar una oficina, salvo días sueltos. Incluso ahora voy a la tienda una vez cada, yo qué sé, 3 veces al mes, 4 veces al mes, como mucho, a veces ni eso. Porque me lo he montado todo de tal forma que no me hace falta ni ir. Lo puedo actualizar todo, lo puedo subir todo desde mi casa, coincidiendo con que en 2019 nació mi hijo, pues te puedes hacer una idea de que fue la flexibilidad total. Por ejemplo, yo ahora mismo pues estoy dándome una vuelta por la playa, en una hora en la que la gente está en la oficina sentada calentando silla. Pero bueno, pandemia fue algo muy bueno, ahí subieron los sueldos de todo, ahí había ofertas para aburrir. Yo creo que fue el juego de las sillas, todo el mundo se cambiaba de empresa en esa época. A mí me ofrecieron
bueno, uno de los compañeros que se fue de la empresa en la que estaba antes, se fue a un sitio, una empresa muy famosa de reconocimiento facial en Alicante, luego lo buscáis, y me escribió y me dijo, oye, ¿te vienes con nosotros? Y estaba tan desesperado porque no podía aprender nada más. Pues yo en aquella época yo era un culo inquieto de aprender, ahora menos, ahora con la edad me he relajado, ahora valoro mucho más el tiempo libre que aprender, no te lo voy a negar. O sea, sigue siendo importante aprender, sigo aprendiendo cosas, pero sigo aprendiendo lo que me interesa y sin presión. Y no me agobio, si en un sitio aprendo menos. Antes sí, antes era mucho peor todo eso. Bueno, pues me ofrecieron 32.000, yo estaba en 30, recordad, me ofrecieron 32.000 y como estaba tan desesperado dije, pues venga, incluso por lo mismo me habría ido, simplemente por cambiar de aires, por hacer algo nuevo. Por hacer algo nuevo que sigue siendo un .NET Core, pero bueno, era algo nuevo para mí porque podía hacer más cosas de las que hacía hasta ese momento. Nada, intenté trabajar también en remoto, fui 3 veces a la oficina, creo. También compañeros de esas en especial, que no sé por qué, pero esos en especial, en los que solamente estuve 12 meses trabajando con ellos, guardo un recuerdo de la hostia. Fueron súper buena gente. Quizás porque el remoto se había afianzado más y éramos más piña. O sea, yo me acuerdo, mis compañeros de mobile, yo compartía incluso mi vida personal, mi hijo, mi no sé qué, mis mierdas, incluso con mi jefe. A mi jefe creo que fue de los jefes que más libertad me han dado nunca, que es Fran, que me dijo, tío, tú cumples con tu trabajo y si te quieres ir a dar una vuelta te vas, y si te quieres ir a hacer... Hay gente que se iba a jugar al pádel en el horario laboral, y lo sabía, mi jefe lo sabía, porque él hacía lo mismo. Y eso, de verdad que me hizo cambiar mucho el chip, porque era como, hostias, tío, si puedo hacer lo que me da la gana, si puedo compaginar mi vida con mi trabajo, probablemente el tiempo que le dedique al trabajo lo haré con muchas más ganas, con muchas más ganas. Bueno, tuve 12 meses, lo que pasa es que teníamos un CTO que era un hater de Microsoft y contrató a un montón de gente de Kotlin, de Madrid, que era como los exterminadores, vinieron a destruir todo, a destruir todo no por culpa suya, por culpa de le haber dicho que hiciese eso. Pues nada, llegaron, todo lo que habíamos hecho en .NET lo borraron, básicamente, le dieron a controlar, suprimir, y dijeron, todo por culo, fuera, vamos a hacerlo todo en Kotlin, y querían hacerlo en Go. Y sinceramente, creo que fue la época en la que más frustración he sentido, porque, y eso no, ya vuelvo a decir que es mi handicap, que es que yo me puse a hacerlo en Kotlin con IntelliJ, no entendía nada, no sabía ni depurar, o sea, no me iba nada. Yo le daba F5 y aquí no se paraba ningún punto de interrupción. Claro, yo tengo mucho sesgo de Visual Studio. Y... porque, joder, es una cosa que va tan bien con poco esfuerzo que le das F5 y depuras y no hay que hacer nada, no hay que inventarse nada, ni ClassPath, ni pollas. Y... nada, me puse, tuve todo el verano entero intentándolo entender y... que lo que me pasaba hasta hace poco y me sigue pasando, que es que si yo no estoy motivado con el proyecto que hago, si no me interesa nada más mínimo, soy incapaz de echarle horas y no lo intento. Por eso yo muchas veces digo que soy poco profesional, porque un profesional al final es como un mercenario, le pagan y el tío se mata por hacerlo bien. Yo no, yo como es algo que necesita motivación para hacerlo mejor, si quiero hacerlo mejor, si quiero prestarle atención y quiero hacerlo con detalle, si quiero seguir aprendiendo y aplicar todo lo que aprendo en lo nuevo, necesito mucha motivación, mucha. Pues en esa época yo no la tenía. Y bueno, tuve muchos años sin tenerla, ¿eh? Ahora os cuento. Tuve muchísimos años sin tener esa motivación. Bueno, pues en los 12 meses eché currículums, para variar. Llegó un momento en que dije, mira, además mi compañero, que el que me había enchufado ahí, se fue. Y dije, tío, no puedo seguir así, necesito motivación para seguir aprendiendo. Bueno, y eché currículums y entré en Singular, que Singular es una empresa que yo conocía por la Bonilista, que era una lista de correo de, bueno, pues un chico que se llama David Bonilla, que había montado una empresa, y Singular se la había comprado. Entonces me puse a investigar sobre Singular y, joder, tenía muy buena pinta. De hecho, tiene buena pinta y sigue siendo un buen sitio, sigue siendo un sitio de los mejores para trabajar en España.
a mí me moló. Yo acabé muy mal también allí, pero bueno, ahora explico. Me puse a trabajar allí, en Singular, y entramos en una empresa que se llama Wall Systems, que era una empresa que hacía software para trenes. Bueno, trenes, autobuses, aviones, para gestión de todo eso, gestión de rutas, gestión de horarios. De hecho, yo entré en un equipo, porque éramos un montón de consultoras dentro de la propia empresa cliente, pero 15 consultoras, muchísimas. Bueno, pues yo entré en un equipo que era el que hacía la gestión de los raíles, la gestión de cuántos trenes van en cada raíl. Había trenes múltiples, trenes simples, había de todo. Y aquí estuvimos un año exactamente. Bueno, bien, me pagaban bien. Yo ahí cobraba ya 44. Sí, 44 cobraba yo. De hecho, fue tan bien el proyecto, o al menos mi valoración, me hablaron también de mí, que me subieron a 45.800. Eso es mi máximo de toda mi vida, 45.800, ¿vale? Que no estaba nada mal, pero ese proyecto terminó de malas formas, porque la empresa cliente, bueno, de repente decidió cancelar el proyecto, se habían gastado 18 millones de euros, y había salido como el puto culo. No había ido nada bien, y dijeron, bueno, pues nada, fuera todos, y además vamos a denunciar a todas las consultoras. Y nosotros nos quedamos en un limbo, varios compañeros y yo. Algunos sí que los reubicaron en otro sitio, pero a mí me reubicaron en un proyecto interno, del que, por cierto, es de los sitios que de corazón llevo para siempre, porque se llamaba Oscubo, que era un software que era como una especie de Power BI, un agregador de fuentes de datos, pero open source. La idea era venderlo, bla bla bla, pero bueno, en realidad el motivo era hacer un proyecto que fuese real y que no implicase tener a la gente que estaba sin proyecto mirando el palomo o leyéndose documentación o haciendo cursos de Udemy, que sinceramente son lo peor que existe. La mayoría son basura, pero basura de leer PowerPoints, leer diapositivas y no aprender absolutamente nada. Nada. Pues ahí estuve 4 meses, hasta que empezaron a apretarme de que aquí tú estás viviendo la vida padre, nadie está facturando por ti, pues las consultoras necesitan facturar por gente. Son ETTs, recordadlo. Son ETTs con mejor trato a la gente. Tampoco mucho más, porque en realidad yo a mis jefes los veía una vez a la semana, en plan colegueo de jijiji, jajaja, que bien todo guay, hasta luego. Y no lo volví a saber, nunca. Pero bueno, ese es el modo consultora. Y pasé a una empresa constructora muy grande, no quiero decir el nombre, porque que estas empresas tan grandes, tío, como tienen tanto control y tanto poder sobre el panorama laboral, prefiero no decirlo. Pero bueno, pues una de esas tochas. Pues una de estas empresas muy grandes, constructoras de obras públicas, y joder, vaya sitio. Aquello era Vietnam. Aquello era, no siento las piernas, no siento nada. Porque aquello era, primero, el proyecto técnicamente era bazofia, muy mal hecho, con una arquitectura que se habían inventado, que habiendo Docker ya, que se usaba por todas partes, estos implementaban IIS, hacían como microservicios, pero era una sola solución, y cada cosa se montaba en un IIS, pero en un IIS, en el mismo IIS, pero con carpetas virtuales, que son, bueno, en realidad, si se caía el IIS, se caía todo a la vez, pero bueno, yo lo decía que eran microservicios. Súper mal hecho, vamos, mal, pero eso, bueno, eso tiene un pase, porque si el proyecto está mal hecho, pero el ambiente es bueno y el sitio es bueno, pues dices, va, pues sigo. Pero es que el ambiente era penoso. Yo recuerdo que uno de los jefes, que era un andaluz flipado, que me llamó un día por teléfono y yo estaba en el baño, pero no, algo normal cuando trabajas en tu casa. Bueno, en tu casa o en la oficina. Y nada, vuelvo, veo la llamada perdida y le llamo. Y me dice, no, se te ha pasado tu turno. Ya te llamaré yo cuando pueda, si es que puedo. Y digo, hostias, eso de los primeros días. Luego una bronca por un día por entrar 20 minutos tarde porque quería recoger a mi hijo a las 5 y dije, pues
pues entro antes y lo recojo 20 minutos antes. Un broncazo que flipas. Todo esto con una manager que era, vamos, lo peor de lo peor. Era una flipada. Era una flipada que hablaba mal a la gente. Yo tuve problemas con ella. Y estuve desde mayo hasta septiembre. Me fui de vacaciones en agosto. Y en la semana que volví de vacaciones, primero que habían echado a gente de, las consultoras que el contrato había acabado y se habían echado a la calle. Y yo volví el lunes y el martes me echaron a la calle. Me echaron a la calle el proyecto, Me echaron a la calle el proyecto, seguía en singular. Y nada, me dijeron, no, tal, que no nos convence tu forma de trabajar, que no sé qué, que no sé cuántos. Y es cierto que yo en aquella época no tenía motivación de programador, sinceramente, es así. O sea, mi motivación era ganar dinero, me daba igual. Y además era un proyecto de contabilidad, horrible, mal hecho, que no me llamaba nada la atención. Y ahí descubrí que los proyectos en los que yo entiendo el negocio y los que me gustan son los que más cariño les doy. Y bueno, pues ahí no me interesaba nada, me echaron y estuve 3 días sin hacer nada, mirando documentación, de chorradas. En realidad pasaba hasta el culo, estaba súper desmotivado. Y llegó el jueves y me llaman por teléfono y me veo a 3 tíos que no conozco de nada y a otro que conocía un poco. Y claro, yo dije, me vuelo la tostada, aquí me voy a la calle. Y así fue, me fui a la calle. Me echaron un jueves y lo que pasa es que tengo un amigo, un buen amigo, al que también se había ido a otra empresa. Bueno, yo tenía un amigo que estaba en otra empresa, que también trabajaba conmigo en el mismo proyecto, y me dijo, dame tu currículum que aquí necesitan gente. Y se lo di un jueves, me hicieron la entrevista el viernes y me dijeron, el lunes empiezas. Y dije, hostia puta, he estado un día en paro. Ese día me emocioné, porque era como en esta profesión todavía hay mucho trabajo, mucho más de lo que parece. O sea, bueno, sí, la condición de ese trabajo era que el martes me tenía que ir a Segovia. Pero bueno, le hablé con mi mujer y dije, mira, tengo que trabajar y me voy a ir una vez cada 3 meses a donde me manden. Que ahora os contaré. Yo creo que he sido de las experiencias personales más enriquecedoras que he tenido. Wow. Que fue tan bueno. O sea, era un proyecto en el que se primaba mucho a las personas, más que a la tecnología. Aunque, bueno, la tecnología pues era AWS, no teníamos conocimiento absolutamente de nada, nadie sabía nada, muy poco. Había un montón de problemas y un montón de complicaciones para que el proyecto acabase lo mal que acabó, que fue cerrando y cada uno por su lado. Yo estaba en una consultora y trabajaba para esa empresa. Bueno, pues el proyecto era un proyecto de contabilidad para administraciones públicas, ayuntamientos, diputaciones, en fin, todo eso. Era una migración de proyecto viejo a proyecto nuevo, lo que se iba a hacer con AWS, con un montón de cosas, ¿vale? Que estaban guays, con JetFlow, y entonces, ¿qué era? Un reciclaje. Era un reciclaje de gente antigua de la empresa que había hecho el proyecto original, más la consultora en la que yo estaba, que éramos, pues eso, como la gente que iba a sacar más trabajo adelante y éramos más innovadores, ¿vale? Teníamos menos sesgo de lo que había en el pasado, de lo que se había hecho en el pasado. Pero este proyecto, he tenido una cosa en mi vida que fue lo mejor, que ha sido una de las cosas que me molaron mucho, que es que cada 3 meses nos íbamos a un hotel pagado por la empresa, 3 días, a planificar los siguientes 3 meses. Y joder, estaba súper guapo, o sea, yo es que lo recuerdo y me emociono mucho, porque me lo pasé súper bien. Por ejemplo, el primer viaje fue a Segovia, el segundo fue a Málaga, el tercero fue a Sevilla, el cuarto fue a Córdoba y el quinto fue a Córdoba. Yo no tuvimos más viajes. Bueno, hubo uno más que también fue a Córdoba, pero ahí no estaba nadie, prácticamente nadie. Había pocos compañeros. Y
pues nada, íbamos ahí, se planificaba todo y luego hacíamos un día de convivencias, como los canteros de los Simpsons. Hacíamos un día de convivencias y, pues yo qué sé, era para trabajar en equipo al final, era una forma de trabajar en equipo. Ahí me di cuenta de que yo era muy malo trabajando en equipo, o era peor de lo que yo pensaba trabajando en equipo. Yo soy muy bueno ayudando a gente, pero soy muy malo cuando no estoy motivado trabajando en equipo, porque no pienso en equipo, pienso en mí. Y eso es un problema que tengo que solucionar, que me cuesta no ser individualista. Porque, por desgracia, a veces pienso que en la tecnología que yo domino lo voy a hacer yo mejor que el resto. Que eso pues no es verdad, porque al final un proyecto sale por mucha gente haciendo cosas diferentes. Aquí un poco aprendí eso. Pero bueno, que hicimos un montón de viajes, estuvo muy guapo y al final hubo presión, porque nos dijeron, mirad, si esto no sale, en septiembre nos dijeron, si esto no sale en un mes y medio, se cierra. Aquí la gente echando 1000 horas. Claro, yo no las echaba, mucha gente no las echaba, yo me tenía que ir a por mi hijo y me piraba. Y ahí fue donde empezaron los problemas con muchos de los compañeros que tuve. Que mucha gente, pues hubo mucha gente que pensaba que trabajaba más, no mejor, más, echaba más horas, y gente que pues que parecía que trabajaba menos. Entonces yo tuve varios encontronazos y varias broncas de, joder, es que te necesitamos y no estás. Y yo decía, joder, ya, pero es que yo lo doy todo en mis horas laborales, yo sacaba mucho trabajo adelante. Y ahí innovaba mucho y proponía cosas y muchas de las cosas que yo hice se usaron. Incluso hice innovaciones, hice source generators, que es una cosa que aprendí también ahí, porque sabéis que me mola mucho más innovar que picar. Bueno, pues hice un source generator que, bueno, cuando añadías cosas a un objeto, se codificaba automáticamente y se generaba el código, en lugar de tener que picarlo tú a mano constantemente. Era más fácil de mantener el código con lo que yo hice, y todo el mundo lo usaba. Y joder, eso me motivaba, a ayudar a la gente de esa forma, ayudar a la gente con mis conocimientos y con mis cosas que me inventaba. Luego también hay compañeros con los que ya no hablo, a los que ayudé mucho en cosas externas, en proyectos de Blazor que me pidieron, y sinceramente me sentí súper orgulloso de poder ser esa persona que ayuda a los demás. Fue buen sitio. Pero en diciembre allá había mal rollo, había muy mal rollo. Había dos grupos, se formaron dos grupos, el equipo PSOE y el equipo PP, o el Barça del Madrid, como tú lo quieres llamar. El equipo de los que creían que hacían mucho, que echaban más horas que nadie, que era verdad, pero también es verdad que no sirve para nada, pero pues le echaba más horas que el resto. Y luego el equipo de los que teníamos otro tipo de compromisos fuera del trabajo y teníamos más complicado hacer todo eso. Yo aún así a veces que me quedaba hasta tarde haciendo cosas. Pero bueno, que sí, que nadie nos quita la culpa de los que decidimos hacer nuestro horario laboral y ya está. Que por otra parte es lo que nos pagaban. Al final es un poco si estoy motivado yo le echo las horas que haga falta, pero si yo no estoy motivado yo le echo las horas que me piden, las horas que mi trabajo incluye. Y durante ese tiempo, durante los últimos meses, el chico con el que trabajé haciendo el restaurante tailandés me escribió: oye, tal, mira, pasa esto, hemos contratado una consultora y le hemos pagado 80.000 euros y ha salido como el culo, ha salido fatal. Bueno, que se me olvidaba, en la empresa anterior, en la empresa en la que sigo dando en el relato, cobraba 45.000, lo mismo, bueno, 45, pasé de 45.800 a 45.000, más o menos, está bien. Y en esa época, pues eso, como digo, me escribió y digo, bueno, venga, va, vamos a hablar. Mira, ha pasado esto. Hemos empezado a trabajar con una consultora para que nos haga un ERP más una tienda online y lo que nos ha entregado va mal, no funciona del todo, no funciona nada bien, ninguna sección de la que pruebo funciona bien y
todo se cae a pedazos. Y digo, a ver, ¿cómo va a ser eso? No sé qué, tal. Si la consultora me dijeron el nombre, yo la conocía. De hecho, yo soy, o al menos antes lo era amigo del CEO de la empresa. Lo conozco desde hace muchísimos años. He tomado cafés con él. Y nada, me puse a hablar con él y digo, a ver, ¿qué es lo que ha pasado? No, tal, que el proyecto no es rentable, porque lo típico de tecnología. El cliente pide cambios que considera que son necesarios, pero no nos lo dijo al principio y claro, siempre incluye un desarrollo. Bueno, el desarrollo al final, ya sabéis que últimamente pienso que la tecnología no es lo importante, la forma de desarrollarla sí. Bueno, en aquella época eran 5 personas trabajando en un equipo, con Project Manager, con Scrum, con su madre en vinagre y nada, tenía un montón de bugs, tenía un montón de cosas. La tienda era un PrestaShop con el tema tal cual, original, que bueno, tenía un montón en AWS. Solo el proyecto, sin tráfico, costaba 300 euros al mes. Sin tráfico de ningún tipo. Pero claro, luego te dices a pensar, vamos a ver, tú querías un cloud y el cloud, por poco que pague la infraestructura, te vale eso. Haber decidido, ¿tú quieres hacer un proyecto súper escalable? Vale tanto. ¿Quieres hacer un WordPress y 2 tonterías? Te valdrá un VPS, pero eso sí, luego cuando entren 15.000 personas a la vez y se te caiga, pues no digas que vaya mierda, porque es que al final uno tiene lo que paga, o al final uno escala el proyecto según lo que haya pagado. Bueno, pues mi tarea en esa época era hablar con la empresa, meterles presión para que acabasen su trabajo, que nos diesen el código de lo que habían hecho y poder continuarlo yo. Que sinceramente no me hacía ni puta gracia. Yo hablé con el chico que me llamó y le dije, tío, yo esto es mejor rehacerlo en .NET. ¿Por qué? Porque tienes un sesgo, sí, también. Pero creo que en .NET, con las herramientas que tenemos ahora y con unas cosas nuevas que acaban de salir, que era Aspire y Blazor, que creo que puede ser mucho más fácil de hacer y puede funcionar mucho mejor. Y me dijo, bueno, va, tal. Si tú confías tanto en todo eso, dime cuánto cobras y te pago lo mismo. Le dije, yo cobro 45. Y me dijo, vale, 45. Ni un euro más. Te contrato. Y dije, bueno, va, tal, déjame que me lo piense, que no sé qué. Eran 2 socios. Los 2 estaban de acuerdo. Creo que fue una de las pocas veces que estuvieron de acuerdo en algo. Y me dijeron, vale, tal. Que sí, que te vienes. Me lo pensé, mi proyecto se acababan los viajes, se acababa todo lo bueno y dije, ¡ah! Y dije, nada, dale. Se acababan mis viajes y dije, bueno, pues nada. Sinceramente me ofrecían entrar en un proyecto interno y me recordaba mucho el proyecto interno del Singular. Que era como, bueno, va, te vamos a mantener entretenido un rato, a ver qué haces y no te aburres demasiado. Y yo decía, qué pereza. Así que nada, me lo pensé, le di un par de vueltas. Tampoco muchas, porque yo soy un poco de pensar las cosas. Soy más instintivo. Aunque sinceramente en esa época el instinto me decía, no te vayas para allá. Pero me fui y... Me fui y empezamos a planificar. Mi jefe, pues eso, no quería empezar nada si antes no planificábamos las cosas. Y eso fue al principio nada más, luego se relajó y vio que las cosas fluían y siguió para adelante. Bueno, empezamos a hablar y dijimos, venga, va, pues lo primero que hacemos es la tienda online, la parte pública. Y conforme vayamos necesitando, haremos el ERP. Y nada, nos pusimos tal, empezamos a hacer la tienda online. Le dije, compramos Tailwind UI, que para mí era súper útil, porque me daban ya componentes ya hechos y páginas ya hechas, enteras. Y de hecho lo recomiendo a todo el mundo porque me parece la hostia. Luego hay librerías de componentes, pero aquí es que te dan páginas enteras hechas ya, páginas de e-commerce ya hechas, y yo necesitaba hacer un e-commerce. Pues nada, empecé. Al principio mi jefe se picó y me dijo, tal, tienes que venirte aquí todos los días, no puedes trabajar en remoto. Yo ya he pactado, mis condiciones eran 45.000 euros y trabajo libre. Es decir, yo me organizaba, yo me planificaba y yo lo que tenía que hacer era entregar cosas, solo entregar cosas. En aquella época, en enero de 2025, la IA
era de juguete. Podías hacer funciones pequeñitas, yo le pedía funciones pequeñitas, le pedía autocompletados y ya está. Eso era lo que hacía. Todo lo demás, fatal. No había agentes. Así que nada, yo empecé pues eso, a desarrollar, a hacer pantallas, hice categorías, hice expansiones, hice una serie de cosas y empecé a hacer el RP. Y estaba chulo, estaba muy guay. Pero claro, para él era un avance muy lento. Él no tenía en cuenta que era una sola persona. Yo hacía la infraestructura de Azure con Aspire, eso sí. Hacía el frontend, hacía el backend y hacía de psicólogo con él y las charlas con él para ver todo lo que había que hacer y por qué Hacienda era una mierda, en fin, pues cosas que conlleva ser un freelance. Un freelance contratado, porque yo soy un freelance contratado. O sea, tengo mi horario libre, solo me dedico a esto, pero digamos que me dan libertad para trabajar. Yo he trabajado noches enteras, simplemente porque el martes me quería ir de vacaciones o me quería ir al spa, o me quería ir a la piscina o al gimnasio y decidía que no iba a trabajar ese día. Me cambio de mano que se me está durmiendo la mano entera. Vale. Y pues nada, mi jefe aceptó todas esas condiciones y empecé a trabajar. Pero hubo un tiempo en el que se picó porque decía que no avanzábamos lo suficientemente rápido, que todo iba muy lento, que tenía la sensación de que estaba trabajando con la misma consultora que antes. Que es un sesgo que vais a ver en muchos sitios, que es que los informáticos sois unos timadores y me siento engañado con todos porque me prometen unas cosas pero luego no las cumplen. Eso es un clasicazo. Pido cosas y todo tarda mucho, y esto es un botón, y esto es claro, la gente no entiende que no es un botón, la gente no entiende que nada es un botón, que detrás de ese botón hay 4000 cosas más, hay un backend, hay una API, hay una reactividad, hay un montón de procesos, ¿no? Que los que han programado algo pues saben que todo es más fácil todo es más difícil de lo que parece. Hasta que un amigo me habló de los agentes en la IA. Yo tenía Copilot, que fue lo primero que me contraté nada más empezar. Mi jefe me dijo, toma tarjeta de crédito, contrátalo con necesites. Y dije, vale, quiero Copilot. Pero Copilot desde ese momento, pues eso, era un chat. El chat ni lo usaba, para empezar. Usaba solamente el chat en línea, el que se abre dentro de la propia página que estás editando. Ya está, eso es lo que usaba yo. Y eso era muy malo. O sea, no acertaba una. Ni siquiera sabía que había modelos para elegir. Siempre usaba ChatGPT 4.1, que era caca de la vaca, más malo, se inventaba todo. Pero bueno, me servía bastante bien. Y empecé a trabajar, empecé a desarrollar y empecé con los agentes a usarlo. Y me acuerdo la primera vez que usé un agente que me hizo un apartado entero. Y dije, hostia, pero que esto se puede. ¿Se puede generar un apartado entero solo con IA? Y sí, me lo hizo. Mira, para daros envidia un poco. Pues me hizo un apartado completo con IA y empecé a emocionarme, empecé a buscar cosas, empecé a informarme y me di cuenta de que aquello era canela. Y claro, ahí el proceso se agilizó bastante. Yo en verano tenía prácticamente todo ya hecho. Luego quedaron secciones nuevas y cosas nuevas y tal, pero yo tenía todo hecho. También es verdad, gran parte de usar la IA es porque yo conocía mucho cómo funcionaba .NET, cómo funcionaban las librerías, y entonces yo ya había hecho gran parte de la base de código. Y yo le decía a la IA, hazlo como lo tengo yo, que ya sabes que es vertical slice, que es una request propia, una response propia y un endpoint. Y la lógica de negocio va en el endpoint. Miento, la lógica de la aplicación va en el endpoint. Lo que en Clean Architecture es lógica de aplicación va en el endpoint, y la lógica de negocio en sí va dentro de DDD con eventos de dominio y eventos de integración. Y aquello funcionaba muy bien. Y de hecho, creo que es una de las cosas que mejor he hecho. Bueno, pues aquello funcionaba muy bien y la IA me lo hacía exactamente como yo quería, me gustaba el resultado final. De hecho,
llegué al punto en el que mi jefe me hacía docs, Word, y me decía, quiero esta funcionalidad. Por ejemplo, un TPV, una funcionalidad que me dice la descripción de cómo lo quería, y lo copié y lo pegué en la IA y le dije, házmelo así. Que bueno, tiene su salvedad, no lo hace exactamente como tú quieres. Tienes que luego solucionar un montón de bugs, cambiar un montón de cosas, afinar mucho, pero lo que es la base inicial te la hace. Y sobre todo en frontend, las pantallas con Tailwind las hace de puta madre. Las hace muy bien. Y así fue muy rápido, muy rápido. Hasta hoy, que yo os diría que el 60% del código ya lo hago con IA. No me pico yo todos los modelos, todos los endpoints, todos los requests y todas las pantallas. Lo que sí que hago yo es afinar cosas, mejorar la query, mejorar cosas de código. O sea, paso más tiempo revisando el código que me ha hecho la IA que haciéndolo yo a mano, no pico como tal. Pero hay un comentario que me gusta mucho de Midudev, que bueno, pues es un programador en España y divulgador, que decía, yo soy programador, aunque luego no codifique con mis dedos, pero yo sigo teniendo pensamiento de programador para hacer las cosas. Y eso me moló bastante. Así que, pues esa ha sido mi vida, hasta hoy. O sea, hoy estamos a punto del lanzamiento de la aplicación que llevo entre manos, que no es mía. Y bueno, y luego, como ya sabéis, pues tengo Pochit, que ahí está, no sé qué hacer con ella, porque me parece que es un proyectazo súper bonito, súper bien hecho, con mucho cariño y que es súper útil, pero que al final el mercado manda y ni Dios lo quiere usar, por algo será. Entonces, pues me planteo qué hacer, si cerrarla, si venderla, si alguien la quiere, si no sé qué hacer. O sea, sinceramente creo que tiene mucho potencial, pero yo, como programador y mal vendedor, pues no soy capaz de darle salida. Así que, nada, eso es todo. Espero que os haya gustado este vlog, que es larguísimo. El que se lo escuche entero, el que se lo vea entero, pues genial. Dudo que alguien se lo vea entero, pero para mí es un poco que veáis cómo es el día a día real de un programador, de cómo es la noria de subidas, bajadas, que te echen, que no te echen, proyecto que acaba, proyecto que se cierra, proyecto que vale mucho dinero y te mandan al limbo de las consultoras. O sea, tiene mucho más de lo que parece. Bueno, pues nada, nos veremos en otra ocasión. Hasta luego.